Bienvenidos a Cuentos Escalofriantes, el lugar donde lo imposible cobra vida. Hoy les traemos dos relatos espeluznantes que les harán sentir un escalofrío en la piel y los mantendrán pegados a la pantalla. ¿Tienes el valor de adentrarte en lo desconocido? Comencemos. La casa que nunca olvidó. Había algo extraño en esa casa desde el principio, pero no lo supe hasta que encontré el diario. Estaba en un cajón olvidado del armario del dormitorio principal, cubierto de polvo y con las esquinas amarillentas por el paso del tiempo. Las primeras páginas estaban llenas de recuerdos, pequeñas notas cotidianas de alguien llamado Clara. Pero hacia el final, las palabras se volvían caóticas, casi desesperadas. Clara hablaba de cómo la casa parecía cambiar, como si tuviera vida propia, y cómo había comenzado a escuchar cosas que nadie más oía. La casa nunca olvida, decía en una de las últimas entradas, con las letras torcidas como si las hubiera escrito con prisa o miedo. Fui hacia el diario y lo tomé con manos temblorosas. A medida que lo abría, sentí una ola de frío subiendo por mi espalda, como si alguien estuviera justo detrás de mí. Miré hacia la esquina de la sala, donde la sombra parecía alargarse de manera extraña, casi como si quisiera tocarme. Fue entonces cuando escuché una risa baja y distante, como un eco que se perdía en las paredes. Intenté ignorarlo, convencida de que era solo mi imaginación, pero la sensación de que no estaba sola era imposible de ignorar. Era como si la casa respirara, vigilándome. Volví al diario y me di cuenta de algo que no había notado antes. La última página, donde Clara había escrito sus palabras de desesperación, estaba completamente en blanco. Parpadeé, intentando entenderlo, cuando algo empezó a aparecer. Letras oscuras surgieron en el centro de la página, una tras otra, como si alguien las estuviera escribiendo en ese preciso momento. Nunca salí de aquí. Sentí el aire volverse pesado, cargado de algo que no podía ver. La presión en el ambiente era tan densa que me costaba respirar. Supe, en ese instante, que algo estaba a punto de suceder. Un ruido sordo resonó desde el piso superior, como si algo se hubiera movido. Me congelé. El sonido se repitió, lento y pesado, como pasos que avanzaban deliberadamente. La puerta de la sala comenzó a vibrar suavemente, como si alguien estuviera al otro lado. Me acerqué con cautela, pero al abrirla, no había nadie. Cerré de golpe y, al girarme, mi corazón casi se detuvo. Una figura estaba de pie frente a la ventana, oculta tras las cortinas. Aunque era difícil distinguir sus rasgos, sabía que era Clara. Pero algo en ella estaba diferente. Su piel parecía opaca, y sus ojos, oscuros como la noche, estaban fijos en mí. Con un movimiento lento, levantó una mano y señaló hacia mí. Fue un gesto tan deliberado que me sentí atrapada bajo su mirada. Di un paso hacia adelante, como si algo me empujara a acercarme, pero en un parpadeo, la figura desapareció. Un susurro rompió el silencio: ya no soy Clara. Soy la casa. La voz parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Sentí como el suelo bajo mis pies temblaba suavemente y una energía extraña comenzó a llenar el aire. De repente, una luz intensa me envolvió y por un instante no pude ver nada. Cuando mi visión regresó, la casa parecía diferente. Las paredes estaban cubiertas de marcas, como si manos invisibles las hubieran arañado. El aire era denso, casi sofocante, y el diario, que seguía en mis manos, comenzó a calentarse. Las palabras en la última página se oscurecieron aún más: nunca saldrás. Mi mente buscaba una explicación lógica, pero no podía pensar con claridad. Sabía que tenía que salir de allí antes de que fuera demasiado tarde. Corrí hacia la puerta principal, pero el ambiente parecía empujarme hacia atrás. Sentía como si la casa estuviera viva, moviéndose a mi alrededor. Un estruendo fuerte me hizo girar, las sombras en las esquinas se alargaban, retorciéndose como si quisieran atraparme. El diario cayó de mis manos, y cuando golpeó el suelo, una ráfaga de aire frío apagó cualquier luz que quedaba en la casa. Por un momento, todo quedó en silencio, como si la casa estuviera conteniendo el aliento. Cuando finalmente logré salir, la noche estaba tranquila, pero sentí que algo me seguía observando desde las ventanas. Miré hacia atrás una última vez, y allí, en una de las ventanas del piso superior, vi un rostro. Era Clara, o lo que quedaba de ella.
Su expresión era vacía, pero sus ojos seguían fijos en mí. Desde ese día, nunca volví a esa casa, pero a veces, en mis sueños, la veo. Siempre está allí, esperándome, como si supiera que, de alguna forma, una parte de mí aún pertenece a ella. Experiencia extraña, la lámpara intermitente. Hola a todos, soy Marcos, tengo 34 años y vivo en un barrio tranquilo de una ciudad pequeña, donde todo siempre parecía calmo y predecible. El tipo de lugar donde conoces a todo el mundo y nada parece fuera de lugar. Siempre fui de quedarme en casa por la noche, leyendo o viendo series. Trabajo como freelance, así que mis horarios son bastante flexibles, lo que me da cierto confort. Esto ocurrió hace unos 2 meses, y lo que voy a contar ahora, sinceramente, hasta el día de hoy no sé si fue todo cosa de mi mente o si realmente viví algo sobrenatural. Vivía en mi apartamento desde hace más de 3 años y nunca había tenido ninguna sensación extraña allí, hasta que ese maldito poste de luz empezó a parpadear. Recuerdo el primer día en que noté el brillo intermitente desde afuera, mientras estaba sentado en el sofá, trabajando. Al mirar por la ventana, me di cuenta de que la lámpara de la calle estaba parpadeando. Esto no era tan raro, pero lo que me llamó la atención fue que cada vez que miraba directamente a ella, la luz parecía apagarse por unos segundos, como si me estuviera viendo. Luego volvía a encenderse. Al principio pensé que solo era una lámpara defectuosa. Pero su comportamiento continuó, noche tras noche. Cada vez que la miraba, la luz parpadeaba y un silencio extraño invadía el lugar. Cuando desviaba la vista, la luz seguía con su intermitencia. Esto sucedía todas las noches, sin excepción. Pero lo que realmente me inquietó fue cuando comencé a escuchar susurros, bajos y casi imperceptibles, que parecían provenir del poste. Fue entonces cuando los susurros empezaron a ponerme incómodo. Estaba sentado en la sala, intentando ignorar la lámpara parpadeante, pero esa noche algo era diferente. Las palabras eran demasiado bajas para entenderlas, pero una sensación de opresión en el aire comenzó a consumir el ambiente. Decidí salir de casa para investigar, convencido de que todo tenía una explicación lógica. Fui hasta la ventana, miré hacia el poste y, como esperaba, la lámpara parpadeó de nuevo. Pero esta vez, lo que me hizo detenerme fue un sonido diferente. Un pequeño clic, seguido de algo que parecía una sombra moviéndose rápidamente hacia la base del poste. Todavía recuerdo cómo mi cuerpo entero se llenó de escalofríos. Me congelé. La luz comenzó a parpadear más rápido, como si intentara comunicar algo. Sentí que algo no estaba bien, pero traté de mantener la calma. La lámpara, que antes se apagaba si la miraba directamente, comenzó a brillar con una intensidad extraña, casi antinatural. Me acerqué a la puerta de mi apartamento, tratando de ver mejor desde afuera. Fue entonces cuando escuché un susurro claro, como si alguien estuviera justo detrás de mí, diciendo, «Te están observando». Me giré rápidamente, pero no había nadie. El sonido de mi propia respiración era lo único que rompía el silencio. Intenté racionalizar todo. Pensé que podría ser una falla eléctrica o incluso una coincidencia. Quizás los cables estaban defectuosos o el viento estaba causando el parpadeo. Pero todo eso dejó de tener sentido cuando hablé con algunos vecinos. Al preguntarles sobre el poste de luz, muchos parecían incómodos, como si evitaran hablar del tema. Un vecino mayor finalmente me contó algo que me dejó pensando. Según él, esa lámpara había sido instalada hacía décadas y siempre había rumores extraños a su alrededor. Algunos creían que la luz atraía a las almas de quienes habían tenido accidentes cerca de esa calle. Era una leyenda, claro, pero no podía evitar conectar las cosas. Esa noche, más inquieto que nunca, decidí quedarme en casa y observar la lámpara desde mi ventana. La luz estaba parpadeando como siempre, pero esta vez había algo más, una sombra junto al poste. No podía distinguirla bien, pero estaba allí, quieta. Mis ojos intentaban ajustarse a la oscuridad, pero cuanto más miraba, más claro se hacía que no era una persona normal. Sus contornos eran extraños, desproporcionados. Mi corazón latía con fuerza, y la sensación de estar siendo observado creció tanto que tuve que apartar la vista. El tiempo parecía detenerse mientras observaba esa figura junto al poste. La lámpara parpadeaba más rápido ahora,
como si intentara decir algo o llamar mi atención. La sombra permanecía inmóvil, pero la sensación de su mirada era intensa, como si atravesara la ventana y llegara hasta mí. Finalmente, reuní el valor para dar un paso atrás, intentando despegarme de la ventana. Pero al mirar por última vez, la luz se apagó completamente, dejando solo un silencio absoluto. Desde esa noche, algo cambió en mí. Dejé de mirar directamente hacia la lámpara, pero la sensación de ser observado no desapareció del todo. No sé si lo que vi fue real o si mi mente me jugó una mala pasada. Solo sé que esa figura y esos susurros siguen en mi memoria, como si me recordaran que no estaba solo esa noche. Quizás nunca lo estuve. Y así termina este inquietante relato. ¿Qué crees que realmente sucedió? Déjanos tu opinión en los comentarios, nos encantaría leerte. Si disfrutaste esta historia y quieres escuchar más relatos llenos de misterio y terror, no olvides suscribirte a Cuentos Escalofriantes, darle like al video y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo cuento escalofriante.